Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara por el mundo, a través también del www.ellibertador.com.uy y a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto YouTube, donde colgamos todos los podcasts de los tantos entrevistas como también de las distintas columnas del programa. Hoy, columna de salud, nuevamente con María García Marichal. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Me alegro. ¿Cómo está la audiencia? Me imagino que muy bien. Con este invierno. Sí, pero es una buena instancia para leer, para estar por una estufa y ponerte a leer. Olvidarte del mundo y leer. Sí, totalmente. Eso es fantástico. Es abrir universos desconocidos y hermosos. Bueno, contanos un poquito qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a tener algún lugar para hincarle el diente en la literatura universal, porque vamos a hablar de las hermanas Brontë, que seguramente muchos de nuestros oyentes las han o escuchado nombrar o han visto alguna película basada en sus novelas o han leído. Charlotte, Emily y Anne Brontë, y después van a ver cuando demos los títulos que sí, seguramente lo deben conocer, y Joanna Louise Speedy, de la que después vamos a hablar, que seguramente la deben conocer también, sobre todo quienes tienen más o menos 40, entre 30 y 40, pero no por sus libros. No por sus libros. Bueno, contanos un poquito. Bueno, voy a empezar a hablar entonces de las hermanas Charlotte, Emily y Anne Brontë. Estas chicas vivieron en un lugar de Inglaterra, en Yorkshire, que se llama Howard. Howard es un lugar bastante seco, es como un páramo, es un lugar, digamos, muy barrido por los vientos, más o menos como toda la geografía de las Islas Británicas, mucha niebla, lluvia, inviernos grises. Bueno, allí nacieron ellas y son hijas del siglo XIX. Por lo tanto, vivieron en una época bastante compleja a nivel de lo que era la sociedad y sobre todo la sociedad inglesa. Bueno, ellos eran irlandeses de origen, en realidad. Vivían en Inglaterra. Y eran anglicanos. Ya hemos hablado otras veces que la Iglesia Católica, en la época de Enrique VIII, se fractura. Enrique VIII crea la Iglesia Anglicana, de alguna manera, para poder establecer algunos parámetros para su boda. Tenía que divorciarse. Sí, para divorciarse. Exactamente. Y continúa hasta el día de hoy, la Iglesia Anglicana. Y ellas pertenecían a la Iglesia Anglicana, su padre era justamente presbítero de la Iglesia. Esta familia fue una familia muy desgraciada porque sus hijos vivieron muy poco tiempo. Ellas tuvieron 2 hermanas más, Elizabeth y María, que murieron jovencitas, y un hermano, Patrick, que rápidamente, desde muy joven, se dio al alcoholismo y al consumo de opio, por lo tanto, también murió joven. Ellas murieron muy jóvenes las 3. Era una época de una expectativa de vida muy corta, ¿no? Sí. Había una expectativa de vida muy corta debido a muchas cosas. Enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, higiene deficitaria muchas veces, exposición al frío, bueno, tantas otras cosas. Estamos hablando del siglo XIX. La madre de ellas murió en 1821, o sea, al año que nace Anne, la más pequeña, muere la madre de las Brontë y el padre se dedica a criarlas él solo y en su casa. Él las educó y salvo en 1823 que Charlotte y Emily, que eran las mayores, fueron a la escuela en Lancashire, ellas siempre tuvieron una educación dentro de las 4 paredes de su casa. Cuando fueron a la escuela se sintieron sumamente fuera de su lugar y eso en Jane Eyre, y ahí justamente es donde nuestros oyentes y quienes nos ven deben hacer memoria, es la autora Charlotte de Jane Eyre, que es sumamente trágica, que es muy dolorosa, y allí deja ella muchos de sus recuerdos en la escuela.
Charlotte y Emily se dedicaron a enseñar, porque en aquella época tenemos que recordar que si no eras costurera, o no bordabas, o no enseñabas, otra carrera era prácticamente imposible que hicieras. O tenías que casarte, ¿no? Si eras mujer, Claro. tenías que casarte. O algún tipo de carrera que estuviera relacionado con las manualidades o la educación. Otro tipo de camino las chicas no tenían. Entonces, bueno, Charlotte y Emily se dedicaron a enseñar durante un tiempo. Luego viajaron a Bruselas porque el padre quería que estudiaran idiomas. Y en Bruselas, Charlotte se va a enamorar de un profesor al que le escribía cartas de amor impresionantes. El profesor tomaba las cartas de amor que Charlotte le enviaba. Imagínate que estamos hablando de que el profesor era casado. Y ella le escribía cartas de amor al profesor. Estamos hablando que era una disruptora total de todas las reglas convencionales de la Inglaterra del siglo XIX. El profesor se las hacía bolsa, se las hacía pedacitos y le tiraba a la papelera en su casa. ¿Quién rescataba las cartas de Charlotte? La esposa del profesor. Y las cosía, porque estaban tan bellamente escritas que ella no quería que se perdieran. Y la esposa del profesor rescató las cartas que Charlotte le escribía. Eran cartas muy apasionadas. Estaban muy reprimidas, las chicas Brontë, muy reprimidas. Cuando escribieron, porque escribían como si tuvieran una especie de fascinación o una especie de locura. Escribían. Y escribían con Patrick, con el hermano. Y publicar con nombres de mujer, era ir al fracaso totalmente. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Después que volvieron de Bruselas, Charlotte y Emily, publicaron poemas con nombres de varones. Mirá. Eran poemas escritos por ellas dos con nombres de varones. Los poemas de Carter, Ellis y Acton Bell. Esos eran los nombres que ellas se habían puesto. Entonces, como eran con nombres varoniles, bueno, vendieron 2 ejemplares. O sea, no tuvieron mucho éxito. Vendieron 2 ejemplares del libro de poemas. Y se pelearon con Patrick. Porque Patrick, cuando vio que ellas editaban lo que no habían escrito con él o que él había ayudado a escribir, se enojó con ellas muchísimo y se distanciaron durante mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo porque vivieron muy poco dentro de todo. Vendieron 2 copias de los libros de poemas. Charlotte, Emily y Anne. Bueno, un año después de este fracaso total, ellas escribieron las obras que las llevaron a trascender hasta el día de hoy. La firmaron, Las firmaron con sus nombres. Con sus nombres. También vendieron poquísimas, pero trascendieron hasta el día de hoy. Qué triste es la fama a veces, ¿no? Aquello que dice el tango, que la fama El reconocimiento. La fama es puro cuento, es cierto, porque lo que tuvieron después fue reconocimiento. O sea, tampoco iban a enriquecerse en aquella época con lo que pudieron haber vendido, ¿no? Ellas igual pertenecían a una familia relativamente acomodada. Charlotte Brontë es la autora de Jane Eyre, que ha sido llevada al cine en varias ocasiones. Anne es la autora de Agnes Grey, también una novela sumamente dolorosa, con pasiones reprimidas. Y Emily es la autora de Cumbres Borrascosas. Mirá. Que eso ya seguramente muchos de nosotros las conocemos porque ha habido reposiciones de la película en varias ocasiones. Así que Charlotte es la autora de Jane Eyre, Anne es de Agnes Grey, también muy reconocida, y Emily, Cumbres Borrascosas. Bueno, esta última fue llevada al cine, es un ícono prácticamente, y se considera que Cumbres Borrascosas es un ejemplo perfecto de novela gótica. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la novela gótica. La novela gótica nace en el siglo XVIII en Inglaterra y después se extiende a todo lo que es Europa. Y luego es de alguna manera tomada como un ejemplo para escribir terror. Sí, se asocia. Claro, y quien hizo su novela corta como novela gótica, nuestro queridísimo Lovecraft. Lovecraft va a usar el ejemplo de Charlotte Brontë de alguna forma para escribir Las montañas de la locura, por ejemplo. Claro. ¿Qué características tiene la novela gótica? Bueno, es muy sobreadjetivada, es muy densa a veces de leer. No olvidemos que Umberto Eco en El nombre de la rosa, por ejemplo, usa la novela gótica como plataforma para trabajar El nombre de la rosa, y además casi siempre está escrita en primera persona. Yo ahora les voy a leer un poquitito de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, un fragmento chiquitito casi siempre. ¿Y qué representa? Bueno, están planteados los sentimientos, las emociones, la psiquis o la psique del hombre, del humano, está representada de una manera muy, digamos, muy desglosada, muy hasta el detalle
en la novela gótica, y casi siempre está representada como un descalabro. O sea, empieza una situación que tiene determinados parámetros de posibilidades o de sueños o de aspiraciones, y todo eso se va viniendo abajo hasta la destrucción total. Después, más adelante, vamos a trabajar, cuando veamos horror y suspenso, vamos a trabajar, por ejemplo, El monstruo de Frankenstein, Drácula, como ejemplos típicos de novela gótica. Pero ahí aparece en ellas la novela gótica, que es de un siglo antes que ellas, pero que estaba en su furor. Eso las hace trascender. Bueno, en 1848, que es el año que ella, si no me equivoco, es el año en que ella muere, muere un año después. Quienes mueren en 1848 son Patrick y Emily, los dos en el mismo año. Mirá. Anne, en 1848 publica La inquilina de Winfield Hall, que es muy autobiográfica. Es ese año en el que mueren justamente Patrick, ya sobrepasado por el alcoholismo y el opio, y Emily. Y quien sobrevive unos años, porque muere a los 39, es Charlotte. Charlotte viaja a Londres, donde trata de alguna manera de impulsar su obra y la obra de sus hermanas. Trata de hacerla pública y de que de alguna forma se la editen y la den a conocer. Después escribe Villette, ya casi antes de su muerte, en 1853, y se casa en 1854. Muere en 1855, es decir, estuvo casada un año solamente con Arthur Ben Nichols. Empezó a escribir Emma, y allí fallece prácticamente enseguida, no la terminó nunca. El otro día me preguntaban mis hijos, ¿de qué murieron las hermanas Bronte, que murieron tan jovencitas? Se sabe que Patrick murió por sus excesos, pobre, ¿no? Murieron de tuberculosis. Mirá. Que además es una enfermedad transmisible que era propia de la época y que además no había una cura, no nos olvidemos que las vacunas no existían. Y bueno, murieron de tuberculosis muy, muy jóvenes. El papá era muy distante, era muy frío. Se dice, por lo que se lea en la actualidad, que Emily seguramente tenía características del espectro autista, lo que antes se llamaba trastornos del espectro autista, que es TEA. Hoy en día ya no se habla más de trastornos, sino de características, y que pudo haber sido Asperger, y seguramente su padre también, por cómo se comportaba. Era un hombre muy distante, muy frío, pero fíjate que crió a sus hijas haciéndolas leer clásicos. Les traía periódicos de Londres para que supieran las noticias. Las hacía discutir a la hora del almuerzo y a la hora de la cena. Discutir sentadas a la mesa. Eran chicas que, más allá de que fueran criadas entre cuatro paredes, tenían un intelecto impresionantemente avanzado. Pero claro, estaba la contrapartida. El hecho de vivir en una sociedad como era la inglesa de esa época, las hizo vivir una vida de falta de realización. Entonces, todas sus pasiones, todas sus frustraciones, todos sus sueños, ¿dónde los volcaban? En la literatura. Y en esas discusiones que tenían. Eran vistas como bichos raros. Ninguna se casó, salvo Charlotte, que se casa y muere al año. Y por otra parte, Emily, por ejemplo, tenía un carácter extremadamente violento. Cuando se enojaba, volaba de lo que fuere. Hay una triste historia en la cual se dice que un perro vino cuando ella estaba muy arregladita, vino y le ensució la falda y le dio un puñetazo en el hocico al perro. Lo dejó ciego y lo dejó con problemas de motricidad. O sea, tenían sus grandes sombras, las hermanas Brontë. Hay una foto de ellas muy conocida, que si vos me preguntás a mí si esas son las hermanas Brontë, después de haber visto los retratos hechos por el propio Patrick y por otros retratistas, yo te diría que esa foto, que seguramente si googlean nuestros oyentes van a encontrar, en las que están las tres sentaditas, hay una que es más bajita y está sentada en el medio, hoy en día está muy en duda que sea auténtica, y yo estoy segura de que esas no son ellas. Esas son otras chicas. Si ven los retratos del propio Patrick, no se parecen a nada a esas muchachas. Y otro dato particular es que un manuscrito de Charlotte, escrito cuando era adolescente, se subastó en 2011 en 800.000 euros. Así que vos imaginás. Le tardó el reconocimiento, pero llegó. Eso es lo triste de todos aquellos que fueron artistas, los artistas del pasado. Suele pasar eso. Sí, le pasó a Van Gogh, por ejemplo, que prácticamente regalaba sus obras o las vendía por monedas. Estamos hablando de un pintor que hoy en día tal vez no sé si es el pintor cuyas obras se subastan en mayor cantidad
de dinero, o sea, en cantidades que son hasta obscenas, si se tiene en cuenta la gente que pasa hambre, la gente que sufre, la gente que no tiene trabajo. Y bueno, con los escritores pasó exactamente lo mismo. Así que aquí yo los invito a leer Las Hermanas Brontë. A quien les gusta la novela gótica, lean Las Hermanas Brontë. Agnes Grey es muy buena. Cumbres Borrascosas, que es de Emily, es excelente. Y bueno, y Jane Eyre, que es de Charlotte, es sumamente conocida, o pueden hasta ver la película, ¿no? Porque la película es un clásico. Tenemos un pedacito de Cumbres Borrascosas para leer, ¿no? Un pedacito. Si querés te leo un poquitito. Por supuesto. Es el inicio. Esta es de Emily Brontë. Fíjate, en primera persona. He vuelto hace unos instantes de visitar a mi casero y ya se me figura que ese solitario vecino va a inquietarme por más de una causa. En este bello país, que ningún misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra, el señor Heathcliff y yo habríamos hecho una pareja ideal de compañeros, porque ese hombre me ha parecido extraordinario. Y eso que no mostró reparar en la espontánea simpatía que me inspiró. Por el contrario, metió los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco y sus ojos desaparecieron entre sus párpados cuando me oyó pronunciar mi nombre y preguntarle: ¿Mr. Heathcliff? Uy, qué difícil es pronunciarlo, ¿no? ¿Heathcliff? Él asintió con la cabeza. Soy Lockwood, su nuevo inquilino. Le visito para decirle que supongo que mi insistencia en alquilar la granja de los tordos no le habrá causado molestia. Puesto que la casa es mía, respondió apartándose de mí, no hubiese consentido que nadie me molestase sobre ella, si así se me antojaba. Pase. Bueno, y allí empieza a darse unas situaciones que en un momento son simpáticas y que, como te contaba sobre la novela gótica, comienza a resquebrajarse y a hacerse pedacitos a medida que va avanzando. Terrible Cumbres Borrascosas. Y con unas pasiones humanas al rojo vivo. Por eso decimos que las hermanas Brontë seguramente canalizaban por allí todo eso que tenían dentro, que conocían por leer tanto y que de alguna manera se vieron privadas de vivir. Bueno, entonces Las Hermanas Brontë, fue lo que tuvimos hoy. Sí. ¿Tenemos algo más para hoy? Hoy sí. Tenemos a alguien, una escritora suiza. Suiza. Con los chocolates. Como los chocolates. Bien suiza, ¿eh? Se llamaba Johanna Louise Heuser, pero su nombre artístico se debía a su esposo y es Johanna Spyri, autora nada menos que de Heidi. Mirá vos. Es la autora de Heidi. ¿Quién entre los 30 y pico y los 40 y pico no ha visto? Bueno, la serie que se pasaba en los años 80 se dio en toda Latinoamérica, prácticamente. Claro, y ahora después te voy a dar un dato que es bastante gracioso sobre esa serie, sobre lo que provocó, porque la serie es japonesa. Sí, es japonesa. Es japonesa. Fue una serie que, yo llegué a ver ya grande, ¿no? Porque yo tengo una cantidad de hermanos chicos y, bueno, veíamos Heidi y además una música muy particular. Sí. Vamos a contar la historia de Johanna Spyri. Johanna Spyri nació el 12 de junio de 1827, o sea, es más o menos contemporánea a las hermanas Brontë, un poquito mayor, y murió el 7 de julio de 1901, o sea, le sobrevivió bastante, ¿no? No nos olvidemos que tiene mucho que ver también el clima en las enfermedades pulmonares. Suiza está enclavada en los Alpes, está entre los Alpes, el Jura y la zona de los valles, entonces es realmente un lugar muy, muy saludable a nivel de lo que es la vida natural de las personas, ¿no? Nació en Hirsel, cerca de Zurich, donde están los lagos excepcionales, y era hija de un médico rural. Ella se va a casar en 1852 con Bernhard Spyri, que es quien le da el apellido, y tuvo un solo hijo, que Bernhard, que fue músico igual que ella, porque vamos a ver que a Johanna le encantaba la música, tocaba el piano y además el arpa. Y cuando empezó a escribir, Johanna, es que empezó por puro gusto, porque estaba enamorada de los paisajes en los que ella vivía, y empezó a escribir y a publicar para ganar fondos para la Cruz Roja. Es decir, que estamos hablando de una mujer que tenía un gran espíritu de solidaridad. Johanna Spyri. Bueno, Heidi, para que tengan una idea, son 16 volúmenes de cuentos sobre Heidi. Heidi va a Frankfurt, Heidi vuelve a los Alpes, etc. Pero la casa de Johanna es la que inspira la casa del abuelo de Heidi y la aldea.
¿no? Porque el viejo de la montaña, que también es una de sus obras, es su abuelo, el abuelo de Heidi, del personaje, ¿no? La casa de Johanna, y yo voy a describir acá cómo la describen muchos turistas que han ido a ver, y entre ellos muchos turistas japoneses. No sé, la voy a leer en castellano, por supuesto. La casa de Johanna aún se conserva en las afueras del pueblo y está en la ladera de la montaña cuando la montaña empieza a empinarse, cuando la montaña empieza a subir hacia la cumbre. Significa que desde la planta alta de la casa, donde vivía Johanna, se puede ver hacia abajo la aldea. La aldea es de casas a lo suizo, con esa arquitectura muy particular, que quienes han viajado al Valle de Calamuchita en Argentina lo ven, por ejemplo, en la Cumbrecita, ¿no? Esas casas rodeadas de cercas de madera, con jardines que se llenan de flores en la primavera y que tienen árboles frutales que se llenan de frutas en el verano. Praderas verdes. Praderas, y después el prado verde maravilloso de pasto alto, donde pastan las cabras, algunas vacas, ¿sí? Porque en Suiza, a pesar de la geografía sumamente montañosa, se crían vacas que son famosísimas, no tanto por la leche como por los quesos y por el famoso chocolate con leche suiza, porque los bombones suizos... ¿Quién no conoce la vaca de Milka? La vaca de Milka. La vaca de Milka está, más allá de que pueda ser argentina, es bien suiza la vaca de Milka. Entonces, claro, estamos hablando de, bueno, Nestlé, la industria Nestlé de alimentos, hoy en día muy así. Las acciones de Nestlé están altísimas debido principalmente a los alimentos que se dan por vía intravenosa debido a la pandemia, ¿verdad? Claro. No es que yo vaya a comprar acciones de Nestlé, ni nada que se le parezca. Pero justamente estamos hablando de un lugar paradisíaco en la zona de los valles, con las praderas verdes de las que vos hablás, la aldea, con esos jardines hermosísimos y sus montes frutales. Y además el bosque de pinos, porque para llegar a la aldea donde vivió Johanna, hay que atravesar todo el bosque de pináceas, que es maravilloso en primavera y verano con su esplendoroso verdor, y todo lleno de nieve y hielo en el invierno. O sea, estamos hablando de un pequeño paraíso. Es un pequeño paraíso. En este ambiente de belleza incomparable se crió Johanna, que es la más pequeña de 4 hermanas. Era muy sensible y muy tímida, y estaba enamorada de su geografía y de su casa, y de los paisajes y de la música. Y cuando fue a la escuela, tuvo un maestro que no la entendió. Y el maestro la humillaba muchísimo, porque confundía su timidez con soberbia, que suele sucederles a los tímidos. Y entre los oyentes y quienes nos ven debe haber alguien tímido a quien se confunde ese comportamiento de, digamos, de mucha introspección, muy introvertido, de una vida interior, se lo confunde con soberbia. Y fue muy maltratada. Entonces, sus padres la sacaron inmediatamente y la mandaron a la escuela del pastor protestante en la aldea, donde ella, aprendió muchísimo allí porque la comprendió. A los 14 años se fue a Zurich, a casa de una tía, para que estudiara idiomas y para que estudiara música. Amaba el arpa. Ella estudió piano y era muy buena como pianista. Y con su hijo Bernhard hacían dúos de muy alto nivel musical. Johanna y su hijo Bernhard. Pero amaba el arpa. Y un día, paseando por las calles de Zurich, ella igual extrañó mucho, extrañó mucho su hogar, mucho. Se ve en Heidi. Claro. Ahora podemos hablar cuando se tuvo que ir. Pasaba por una casa de instrumentos musicales y vieron un arpa. E iba con su amiga, Nettie Freys. Vieron el arpa y no la podían comprar. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron planes. Juntaron todos los ahorros que tenían desde que eran chiquitas y compraron el arpa. Y como en la casa de la tía de Heidi no había lugar y en la casa de Nettie tampoco, hicieron un pacto. Cada una de ellas iba a tener en la casa 15 días, aproximadamente 2 semanas el arpa. Las familias aceptaron, entonces estudiaron las dos. Y ella pudo estudiar ese instrumento que amaba tanto. Aprendió a ejecutar el arpa muy bien y además el piano. Entre 1845 y 1852 vuelve a su aldea y es la maestra de sus hermanas, aunque sigue, por supuesto, con la música. Y volver a su hogar le hace, de alguna forma, volver a enamorarse de su espacio, de ese espacio alpino. Cuando ella se casa, se va a vivir a Zurich definitivamente. Y su esposo trabajaba muchísimo. Entonces, su esposo era periodista y era editor. Entonces, ella entra en una profunda depresión.
porque extraña enormemente su hogar alpino. Extraña el aire, extraña el viento, extraña la nieve, las primaveras llenas de flores, extraña el canto de los pájaros. Y ella en Heidi lo deja absolutamente patente cuando Heidi viaja a Frankfurt. La depresión de Johanna fue enorme. Preocupó muchísimo al esposo, pero cuando nace Bernhard, cuando nace su hijo, ella la maternidad la cura, la sana y empieza a escribir para su hijo todas las historias que vienen después, que son muchísimas. Fue muy prolífica, Johanna Spyri. Lo más conocido a nivel mundial es Heidi. Hay otro libro que yo recomiendo que se llama El lago de los ensueños, que es precioso, pero todo está ambientado en ese paraíso maravilloso de los Alpes. En 1884 muere su hijo después de una larga enfermedad. Muere su esposo casi de inmediato. Y Johanna se ve sumamente sola, queda sola en el mundo. Ya está mayor, entonces se dedica, mayor para la época, ¿no? Estamos hablando de estamos hablando de que hoy en día sería una mujer de mediana edad. Entonces se dedica a escribir y a viajar por los Alpes, pero se lleva a vivir consigo una sobrinita a la que ayuda a estudiar, etcétera, y para la que escribe cuentos hermosísimos. Los años que le quedan escribió 48 cuentos en esa etapa, Johanna, fue muy prolífica. Y bueno, viaja por los Alpes para no perder ese enamoramiento con la montaña, con la nieve, el glaciar, la pradera, el bosque. Viaja y vive en Zúrich y además da a conocer su obra y trata de no dar conferencias ni de dar ningún tipo de entrevista, porque ella decía que no quería exponer los aspectos más íntimos y profundos de su alma ante los ojos humanos. Palabras textuales de Johanna Spyri. No exponer los aspectos más íntimos y profundos de su alma ante los ojos humanos. Pero escribe maravillosos cuentos y entre las novelas El lago de los ensueños, La pequeña salvaje, en la que se refleja su propia idiosincrasia, Gritli, Sin patria, Copo de nieve, En casa del abuelo, que forma parte de la saga de Heidi, Alarma en la montaña y un caso policíaco también. Escribió un caso policíaco. Fue una mujer muy positiva, trató siempre de hacer felices a los que estaban a su alrededor. Solo esa etapa de la depresión por su nostalgia fue la que de alguna manera la ensombreció. ¿Querés que te lea cómo empieza Heidi? Bueno, ¿podemos escuchar un pedacito de la canción, te parece, para ambientar a la gente? Mejor imposible. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito, dime tú lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú por qué llovió, por qué nevó. Dime por qué todo es blanco. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito, dime tú, si la vento a mí me puede hablar. Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré.
Muy tirolés, ¿verdad? Muy tirolés. Muy tirolés. Te cuento lo gracioso, que tenía un detalle para contarte. Bueno, contame. Esa región donde Johanna Spyri se inspira para escribir Heidi fue después de este dibujo animado japonés, que es de los años 70 y nosotros lo conocimos en los 80. En los 80, sí. Estoy hablando de que yo lo miraba con mis hermanos chicos, y que, bueno, la gente que tiene 40 y pico lo debe haber visto y esperábamos ansiosos el momento de ver Heidi, con esa música tirolesa muy particular. Llegó a ser para los japoneses el lugar donde se inspira Johanna Spyri un lugar prácticamente de peregrinación. Hubo un periodista que lo llamó Heidiland. Algo así como Disneyland, Heidiland. Entonces era venerado por los chicos, los niños y los adolescentes que miraron Heidi en esa época. Y Heidi empieza así. Desde la risueña y antigua ciudad de Minfield parte un sendero que entre verdes prados y tupidos bosques llega hasta el pie de los Alpes majestuosos. Desde allí, el sendero empieza a subir hasta la cima de las montañas a través de prados, de pastos y olorosas hierbas que abundan en tan elevadas tierras. ¿Mejor pintado? Sí. Imposible. Johanna Spyri, Heidi y toda su otra obra. Búsquela. Bueno, y para aquellos que vieron la serie también pueden leer la obra, que siempre es mucho mejor, creo que Sí, la sí, presentación, más allá ¿no? de que se respetan muchos aspectos, la verdad es que el libro es... Hay muchos libros sobre Heidi, pero Sí. el libro Heidi, propiamente dicho, es realmente una historia hermosísima. Es preciosa de leer. Bueno, María, gracias entonces por estos dos autores que nos trajiste hoy. Y bueno, recordar también a la audiencia acerca de los talleres literarios. Sí, por favor. Seguimos con Sandra del Río, nuestro taller literario, que se está por ahora trabajando en Zoom, por supuesto por plataforma Zoom. Es los viernes, desde las 5:30 hasta aproximadamente las 8. Pensamos hacer más, porque hay mucha gente interesada. Nosotros estamos trabajando plataforma Zoom, pero después los viernes trabajamos en mi casa y Sandra trabaja en su casa, y después tenemos un lugar también donde vamos a ir desplegando estos talleres que son para todas las edades y que hacen muchísimo bien. No solo para el que quiere escribir, aprender a escribir, mejorar la forma de escribir, sino para el que quiere leer, para quien no quiere escribir para otros, pero quiere escribir para sí mismo, para quien quiere leer y compartir, o solo para quien quiere escuchar. Estamos con los brazos abiertos esperándolos. Es realmente un espacio precioso. Y vos tenés nuestros teléfonos. Así es, el de Sandra del Río, que es 099-990-204. Facilito, 099-990-204. Y el tuyo es 099-702-381. 099-702-381. Muchísimas gracias. Están invitados. Y para la próxima vamos a tener a Luigi Pirandello, Premio Nobel de Literatura italiano, y a una argentina que es muy conocida por algunos como poeta, Alfonsina Storni. Sí, muy conocida. Bueno, nos reencontramos en el próximo programa entonces. Hasta la próxima.